Cordial saludo. Gracias al Séptimo Congreso Nacional y al Sexto Internacional de Investigación de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, CONICEAC 2022, al ITFIP Colombia. Presento el resultado de la investigación, análisis y optimización del transporte de contenedores a partir de la implementación de la teoría de redes. Integrantes del proyecto de investigación: magistra, ingeniera Paola Marcela Alzate Montoya, Universidad Católica Luis Amigo Manizales. Magistra, matemática Marta Yanet Mancera Camacho. Quien les habla, magistra ingeniera Lina Clemencia Bustamante Gutiérrez, ambas integrantes de la Corporación Universitaria Iberoamericana Bogotá. Dentro del contenido, el planteamiento del problema, la justificación del mismo, los objetivos que nos planteamos, el marco teórico que soporta la investigación, la metodología que desarrollamos, los resultados obtenidos y las conclusiones a las que llegamos. Iniciemos entonces con el planteamiento del problema. La logística de transporte ha sido el mecanismo por el cual se garantiza el abastecimiento, la distribución y el acceso a diversos productos y servicios. Su complejidad ha provocado el creciente interés de estudio con la implementación de técnicas y metodologías adaptadas a cada una de las necesidades empresariales particulares, siendo el objetivo general el optimizar los procesos inherentes al mismo. La pandemia ha incrementado la oferta y la demanda de productos y con ello el número de rutas, con lo cual la presente investigación articula la optimización de la logística de transporte con los efectos provocados en la misma por el COVID-19, con el ánimo de dar respuesta al siguiente planteamiento. ¿Cuál debe ser la red logística terrestre de transporte de carga que optimice los costos de desplazamiento? Justificación. Las redes que se tejen a partir del transporte de carga son cada día más complejas debido a la necesidad de satisfacer los requerimientos puntuales de los clientes al mismo tiempo que se cumplen condiciones de oferta y demanda y se avanza en los aspectos de competitividad del mercado. Los cambios a raíz del COVID-19 mudaron la percepción de usuarios, llevando a un crecimiento de la población objeto y las empresas indispensable para su adaptación y expansión a nuevos mercados, convirtiendo el transporte en el aliado perfecto para contribuir al crecimiento empresarial, la conquista de mercados y el posicionamiento de marca. El objetivo final del presente proyecto es analizar el impacto del COVID-19 en el sector logístico de transporte terrestre para optimizar la red de una empresa nacional con la adaptación de modelos matemáticos provenientes de la programación lineal y generar así resultados que trasciendan la academia y apoyen los procesos logísticos del sector de interés. Pasemos entonces a los objetivos. General, optimizar una red logística terrestre para el transporte óptimo de cargas mediante la teoría de redes. Específicos, diagnosticar los aspectos del análisis para la recolección de la información en las variables de estudio. Cuantificar las variables de estudio y de entrada al modelo matemático. Definir un modelo matemático de programación lineal que se aproxime al comportamiento del transporte de cargas del caso de estudio. Y caracterizar el modelo matemático desarrollado en la optimización de la red logística de transporte del caso de aplicación real colombiano. Pasemos entonces al marco teórico. La crisis sanitaria del COVID-19 limitó las actividades relacionadas con la cadena de suministro, propició actividades de resiliencia en el transporte, el comercio y la logística, principalmente en los objetivos en los países de desarrollo según la CEPAL. El cierre absoluto de las fronteras y las medidas tomadas por los gobiernos originó la fuerte caída del volumen del comercio internacional de bienes en un 17.7%, que se comporta como un imán al afectar toda la cadena de operaciones logísticas necesarias y de componentes que hacen posible su ejecución. Las técnicas de optimización empleadas rondan entre el estudio de la operación logística de contenedores, que ha sido materia de estudio durante décadas. Por ejemplo, hay modelos matemáticos que han considerado la optimización de los mismos, su uso y su reuso. Una gran parte de otros autores se ha centrado en modelos de optimización de su costo. Otros han incursionado en el campo matemático que integra la logística con el cuidado del medio ambiente. Por ejemplo, hay autores que han estudiado un modelo matemático de optimización que incorpora costos logísticos totales, costos por contaminantes y costos del efecto invernadero. Otros dan tratamiento a la dependencia del nivel de restricción política que rige las actividades transfronterizas. La simulación también ha sido parte y objeto de estudio como herramienta invaluable, y se encuentran autores que emplearon un software para simular la asignación de recursos y la programación de dispositivos a las operaciones, afectando la utilidad de acuerdo a la variación de aquellos. La metodología.
La metodología de la presente investigación es de tipo mixto, donde tienen en cuenta variables tanto cualitativas, por ejemplo, las ciudades que forman parte de las rutas de la compañía, como cuantitativas, por ejemplo, la frecuencia de los envíos, los costos promedios de operación. Los datos suministrados por la empresa eContainers dedicada al transporte de contenedores son registros de los años 2019, 20 y 21, lo cual proporciona un panorama de la situación antes y después del COVID. El modelo de matemáticas propuesto que ustedes están viendo en la diapositiva se realizó basado en la metodología de transporte y la programación lineal, donde las fuentes corresponden a las ciudades de despacho de los contenedores y los destinos son las ciudades de llegada. La figura representa la red de transporte que conecta las fuentes con los destinos, donde los valores C sub y J corresponden a los costos medios de las rutas durante los años 2019, 20 y 21. La oferta A sub I y la demanda B sub J se definen como la cantidad de contenedores en TEUs disponibles en las fuentes y requeridos en los destinos. Pasemos entonces a los resultados. Se realizó el análisis estadístico en una muestra con 4.920 operaciones distribuidas entre los años 2019, 20 y 21. Datos proporcionados por la empresa de transporte eContainers. En estas operaciones se refleja el comportamiento del transporte terrestre a nivel nacional, antes, durante y después del periodo de la pandemia del COVID-19. En la primera figura se presentan las principales ciudades de origen de las operaciones analizadas, iniciando por la ciudad de Bogotá, la cual presenta la mayor cantidad de demanda de mercancía transportada por medio terrestre a nivel nacional durante los 3 años. Caso contrario, a la ciudad de Buenaventura, la cual en el 2019 contaba con el segundo lugar en la totalidad de operaciones en los años 2020 y 2021, que ocupa el último lugar. En el conjunto de regiones de origen, denotado como otras, se encuentran Cali, Manizales, Barranquilla, municipios distintos de Cundinamarca, Antioquia, entre otros, sectores que abarcan una cantidad significativa en la totalidad de traslados realizados. Al igual que en las regiones de origen, se hace necesario identificar el comportamiento de los lugares destino, encabezados esta vez por la ciudad de Bogotá, una vez más, la cual no solo es el centro de distribución mercantil, sino también el principal centro de consumo del país. Continuamos entonces con la siguiente figura donde se registran las operaciones realizadas por mes y se evidencia cómo en el año 2020, año en el que se encontró presente a nivel nacional la pandemia de COVID-19, hubo variación significativa en el transporte de mercancías con relación a los años 2019 y 2021. Particularmente en el mes de abril se evidencia cómo decae drásticamente la cantidad de operaciones realizadas, manteniéndose así durante el resto del año 2020 la frecuencia más baja con respecto a los años 2019 y 2021. Es de anotar que el comportamiento de la frecuencia del transporte de mercancías del año 2020 se extiende al de los primeros 2 meses de 2021 y es a partir de marzo en donde se presenta un leve incremento en la cantidad de operaciones realizadas. Cada una de las variaciones menor a la de los demás años, lo que es posible asociar con un proceso de recuperación económica y con ello en el transporte de mercancías vía terrestre. Los siguientes gráficos nos muestran cómo se da allí continuidad al análisis de datos suministrados ahora con relación al promedio de costos en las operaciones por año. En la gráfica se identifica un comportamiento creciente en el promedio de costo por año, pero no asociado a la totalidad de operaciones, lo que conduce a la asociación por la dificultad que se evidencia en el transporte de mercancías, la diferencia de costos en materias primas, la mano de obra y, por supuesto, la inflación económica nacional presentada en los años 2020 y 2021. Una variable adicional asociada al análisis de datos realizado en el tipo de contenedor usado para el transporte de mercancía, de acuerdo con la siguiente figura, en el año 2020, en donde se hace mayor evidenciar, se hace evidente el uso mayor de los contenedores de 40 debido a la limitación de la frecuencia de transporte y la necesidad de optimizar los tiempos y costos en la movilización de mercancías. Del análisis realizado se concluye que el año 2020 es el punto de inflexión en el comportamiento del transporte mercantil a nivel nacional. El motivo asociado directamente es las restricciones nacionales durante el periodo de confinamiento y la tendencia creciente que se predice para los años posteriores es proporcionada por los datos de 2021. Una de las variables que se debe tener en cuenta para el estudio de futuros de inflación económica a nivel nacional y cómo los mercados externos influyen en el intercambio
y movilidad de las mercancías. Estas tablas siguientes nos muestran entonces las características de las fuentes y los destinos con las cantidades de oferta y demanda, respectivamente. En las características mostradas se encuentran 7 nodos de despacho y 10 de destino, resaltando que las ciudades fuente son las principales del país en términos de participación en el comercio interior y exterior, como referente Colombia. Finalmente, en esta diapositiva estamos mostrando el modelo matemático obtenido resultante. La relación de las rutas de estudio se presenta en esta figura. El nodo 8 de las fuentes es un punto ficticio que busca igualar la oferta con la demanda con un valor de 60, a fin de obtener soluciones óptimas y factibles posteriormente al introducir los datos al modelo matemático y al software Lingo utilizado. Esta figura pues demuestra el relacionamiento entre las ciudades. Considerando las rutas que la empresa en estudio realiza, el modelamiento matemático se describe entonces así: la cantidad de contenedores a enviar desde las 8 fuentes se presenta en la tabla siguiente. En esta. ¿Qué se ve en esta tabla? Los resultados sugieren que de las 72 variables estudiadas, 20 se deben realizar de la siguiente forma. Barranquilla deberá enviar el total de contenedores a Cartagena. Cali, Cartagena, Manizales y Medellín deberán enviar toda su oferta hacia la ciudad de Bogotá. Buenaventura realizará sus rutas hacia la ciudad de Bogotá, Cartagena con 404 y 154 unidades respectivamente, y Bogotá enviará a 12 destinos. Conclusiones. Las conclusiones pueden agruparse en 3 grandes bloques. Con base en las tablas 1 y 2 analizadas, podemos deducir que la frecuencia de operaciones de transporte presenta una disminución notable a partir del mes de abril de 2020, como efecto de la pandemia, esto debido a las restricciones establecidas en el nivel tanto nacional como local. El comportamiento descrito anteriormente se basa en la restricción de frecuencia que se estableció a las personas para obtener sus bienes de primera necesidad. Un análisis de gran importancia proyectado antes de concluir este estudio es considerar las variables de volumen y costo con el fin de determinar si en el 2020 estas presentaron una variación en sentido creciente debido a las limitaciones antes mencionadas. El modelo matemático representa la forma eficiente de las rutas que la empresa en estudio desarrolla. La aplicación del software Lingo permitió identificar las mejores rutas a llevar a cabo, minimizando los costos asociados al transporte de contenedores. Sin embargo, la ciudad de Cartagena queda con una demanda insatisfecha de 60 unidades, siendo necesario aumentar la oferta de contenedores en una nueva ciudad que cumpla con las condiciones sugeridas. Muchísimas gracias por su atención. Estas son las referencias y gracias por la atención prestada.